Entonces estábamos viendo otras funciones, además de las que vimos, que eran transformaciones de un espacio en otro, o sea, de C en el famoso V, y decía cómo se transformaban regiones en un plano al otro plano. Eso más o menos, esa era más o menos la idea, pero son todas funciones. Ahora, si se fijan, vamos a ver funciones que son tradicionales para nosotros en variable compleja en el caso de los reales o en funciones reales. En estricto rigor es una extensión de las funciones reales típicas al plano complejo. ¿Y qué características tienen que tener? En muchos casos estas extensiones son definiciones, pero las propiedades que las funciones tienen son exactamente las mismas que tienen las funciones para variable real. Finalmente el eje de los reales o los reales son una restricción de los complejos, ¿cierto? Eliminando la parte imaginaria. Entonces, la primera función que íbamos a definir era la e elevado a z, y esa la definíamos como e elevado a x más i. En realidad esa es una notación todavía. Lo que uno tiene que ver es qué diablo es este e elevado a i acá, y tienen que cumplir esa propiedad de acá, ¿cierto? Eso es lo típico para las funciones exponenciales en el caso de los reales. Si este fuera un número real, entonces esto me queda e elevado a x por e elevado a lo que es, a este número real. No lo es, así que hay que definir e elevado a i. Y lo que se hace usualmente es, o lo que se hace, no usualmente, la definición, es esta serie que está acá. Y esta, si uno la mira, es equivalente a la expansión en serie de e elevado al t en el caso de los números reales, ¿cierto? Esta es la serie de Taylor, es decir, la expansión en torno al cero de e elevado a t. Entonces vamos a probar que con esta definición e elevado a i es exactamente coseno de i más i seno de i. Y por lo tanto ya aquí se diferencia en forma absoluta de la función exponencial real, a pesar de que va a tener esta misma propiedad de acá arriba. Entonces vamos a comenzar por ahí. Entonces veamos qué cosa es, con esta definición, qué cosa es e elevado a i. Vamos a tener música de fondo, lamentablemente. Entonces, veamos qué es e elevado a i. Entonces, si uno la escribe como si fuera una variable real o una función real, eso es la sumatoria de n igual 0 a infinito de i, y tal cual dijimos, elevado a la n, dividido por n factorial. Y lo que vamos a hacer ahora, vamos a separar esta suma que está acá en la suma de los términos pares con los términos impares. Y eso tiene que ver precisamente con el resultado que queremos obtener, el que está arriba. Entonces, vamos a tomar los números impares. Entonces, aquí vamos a poner n igual 0 infinito. N es un número natural, ¿no es cierto? Y aquí i por i elevado a la 2n dividido por n factorial. Finalmente, los naturales se dividen en números pares e impares, así que aquí no estamos cometiendo ningún pecado. Y acá n igual 0 infinito de los impares, que tienen la forma, perdón, tienen la forma i, acá está el i complejo, 2n más 1 dividido por 2n más 1 factorial. ¿Ok? Así que, bueno, el i, si se fijan, el i elevado a 2n, ¿qué cosa? Es i elevado a 2n por i elevado a 2n. Son las mismas propiedades que tienen los números complejos, eso se sabe de variable compleja básica. Pero eso es lo mismo que, si uno mira acá,
esto es I al cuadrado elevado a la n. Y acá, ¿no es cierto?, que es I elevado a 2n más 1. Eso es I elevado a 2n más 1 por I elevado a 2n más 1. Lo voy a hacer paso a paso para que no quede ninguna duda de lo que estamos obteniendo. Así que, ¿y esto qué cosa es? Esto es I elevado a 2n por I. Los números complejos tienen las mismas propiedades de los exponenciales, así que esto que está aquí es exactamente esto que está acá. Y aquí me queda I elevado a 2n más 1. Déjame ver un segundo acá si estoy poniendo... Bueno, aquí voy a poner, en esta sección voy a poner aquí 1 para hallar el orden. 2, 3 y 4. A eso tengo que llegar. Entonces, ya, hice esa acotación. Entonces, ¿cómo va a quedar E elevado a... Déjame subir. ¿Cómo va a quedar E elevado a I en este caso? Entonces, me va a quedar el I cuadrado. Recordemos que, ¿qué cosa es? I cuadrado es menos 1 aquí. Y aquí también puedo hacer la misma descomposición, así que esto es I cuadrado elevado a la n. Así que esto de aquí es menos 1. Menos 1. De manera que esto queda de la siguiente manera. Sumatoria de n igual 0 a infinito de menos 1 elevado a la n y elevado a 2n dividido por 2n factorial. Más, lo voy a poner acá abajito para que no se traslape con lo que está arriba, sumatoria de n igual 0 a infinito de nuevo, ahora, pero en el lado de acá, ¿cierto? Menos 1 elevado a la n y, que unida afuera, por I a la 2n más 1 elevado a la 2n más 1 dividido por 2n más 1 factorial. Ese I que está ahí lo puedo sacar afuera de la sumatoria, obviamente. Así que eso queda, coloquémoslo bien acá. Voy a poner la primera suma, sumatoria de n igual 0. Bueno, no tengo para qué poner esa ahí. En realidad la segunda. N igual 0 a infinito de menos 1 elevado a la n y elevado a 2n partido por 2n factorial, más, y ahora sí pongo este i afuera, y aquí me queda sumatoria de n igual 0 a infinito de i elevado a 2n más 1 dividido por 2n más 1 factorial. Quedó medio sucio eso. Ahí me faltó un menos 1, ¿cierto? A la n. Falta un menos 1 a la n. Espérense. Anotémoslo bien. Dos n más 1 dividido por 2n más 1 factorial. Ok. Pero si uno recuerda cálculo 1, cuando aprendemos serie de Taylor, ese es el i elevado a i. Entonces pongamos ese es el número 5.
ejemplos. Profe, una consulta. ¿Qué Dime, aplicaciones tiene la serie de Taylor? ¿implicaciones? ¿Aplicaciones como la vida real o en una Lo actividad? que pasa, en realidad, la serie, o sea, cualquier expansión en serie es importante por varios motivos. Hay funciones que no tienen expresiones analíticas. Por ejemplo, cuando tú solucionas una ecuación diferencial o sabes que tienes una ecuación diferencial, a veces ni siquiera puedes obtener el resultado como una función conocida o como una combinación de funciones conocidas. Y lo único que puedes obtener es una aproximación de la solución como una serie. Las series sirven sobre todo para eso, es decir, y para saber en qué regiones del espacio en donde tú estás trabajando existen. Okay. La solución de ecuaciones diferenciales, parciales, ordinarias, o lo que tú quieras, con términos complejos o no, la mayoría de las veces en los casos reales requieren del uso de series para su solución. O sea, no vas a encontrar nunca cosas en la vida real tan bonitas como esta, o sea, que te dé el resultado exacto, analítico, en términos analíticos. Entonces, lo único que vas a saber es que la solución está ahí y que además admite una expansión en serie de potencias. Por ejemplo, hay otro tipo de series, también son series de potencia, pero no son tan elegantes como la serie de Taylor o la serie de Maclaurin. Esa es la aplicación que tiene. La vida real es más complicada que lo que uno piensa, entonces prácticamente, como te digo, todos los problemas al final terminan siendo resueltos de esta manera. Si uno quiere resultados numéricos, o sea, si quiere evaluar las funciones. Incluso el comportamiento de ellas tú las puedes estudiar con las series. Pero eso lo vamos a ver más adelante, vamos a ver soluciones de ecuaciones usando series. Por ejemplo, la ecuación de Euler, que es una ecuación en derivadas parciales, en realidad lo que uno obtiene es una solución en serie, es una serie. Ya, entonces miremos. En este caso, si uno mira esta expresión que está acá, bueno, de cálculo 1 esto es el coseno de i, esa es la expansión en serie de coseno de i, y esta es la expansión en serie de seno de i. Así que entonces el 5 se transforma en lo primero que tiene que hacer uno cuando resuelve una ecuación es saber si en realidad tiene solución y en dónde está la solución. Si no, puede ser un problema. Hay ecuaciones diferenciales que no tienen solución y eso también se puede demostrar. No siempre, pero se transforma en e elevado a i. Entonces, eso es coseno de i más i seno de i. Y eso era lo que queríamos demostrar, ¿no es cierto? Acá está. E elevado a i igual coseno de i más i seno de i. Entonces, veamos cómo se ve e elevado a z entonces. Recuerden que e elevado a z está definido como, eso es e definido, x más ii, y eso se definía como, para que resulte todo esto, ¿no es cierto? Para que tenga coherencia con los números reales, eso es e elevado a x por e elevado a i. Insisto, esas son definiciones. Así que e elevado a z va a ser e elevado a x por coseno de i más i seno de. Entonces, ahora sí, bueno, ahí estábamos en eso. Aquí tenemos una nueva definición. Anotémosla, se los voy a anotar acá abajo. Pongámosle acá. Pongamos acá. Eso.
no me sale muy derecho, pero se entiende. Así que eso es... Un comentario ante la pregunta 6. Hay problemas que se resuelven numéricamente. O sea, uno encuentra series o sucesiones de solución. Sí, series, digamos, que van aproximando la solución hasta un término. O sea, uno trunca la serie y dice que esa es una función dada y después tiene que hacer un proceso de convergencia, pero la mayoría de las veces hay que probar que en realidad la serie que uno tiene converge a la solución real de la función. Y muchas veces cuando se hacen cálculos numéricos o análisis numérico, la gente suele suponer que las series convergen siempre y eso no es cierto. Y se cometen errores graves en ese sentido. Entonces hay que saber matemáticas para esto. Entonces, fíjense, si esto uno lo lleva a una expresión de la forma W igual U más ID, entonces esto nos queda así, ¿cierto? El U sería, ¿qué cosa? Sería E elevado a X coseno de I. Y el B es E elevado a X seno de I. O sea, W, la transformación es U más IB, si ustedes quieren. Ese es el E elevado a Z. Escrito de otra manera. Entonces, ¿qué es el módulo de E elevado a Z? Entonces, eso es la raíz, ¿no es cierto?, de U cuadrado más B cuadrado, ¿no? Eso que es el EX, sacamos la raíz, el EX a 2X, el cuadrado al primero, por coseno cuadrado de X, más E elevado a 2X, la otra componente, seno cuadrado de Y, el E elevado a 2X, el cuadrado de elevado a X lo puedo sacar afuera, aquí puedo sacar factor común, ¿cierto? Eso es E elevado a 2X, coseno cuadrado de X, más seno cuadrado de Y, que es 1, así que eso es E elevado a X. ¿Sí? Así que el módulo de E elevado a Z es el E elevado a X que está acá. Este. Y eso es obvio, ¿no es cierto? Entonces eso tiene la forma de un complejo multiplicado por los cosenos y los senos respectivos. ¿Cuánto es el argumento de E elevado a Z? ¿Cuál es el ángulo? El argumento de W, o si ustedes quieren el argumento de E elevado a Z, es este ángulo que está aquí. Ese es el ángulo. ¿Se fijan? Dice coseno de alfa, seno de alfa. Entonces, es el I. Eso es el I. Entonces, veamos algunas de las propiedades. Verifiquemos si en realidad se cumplen. Por ejemplo, propiedades. Vamos a extender un montón de funciones reales al campo de los complejos. Propiedades. Por ejemplo, ¿qué pasa? Sean Z1 y Z2 en los complejos. Entonces miremos qué pasa con E elevado a Z1 por E elevado a Z2. Me quedo como 1, me quedo como 2, eso. Arreglémoslo. Ya, entonces, bueno, si Z1 es X1 más Y1, Z2 es igual a X2 más Y2. Entonces queda E elevado a X1, eso es E elevado a Z1, coseno de Y1
más I seno de I1. Y la otra es E elevado a X2 coseno de I2 más I seno de I2. Así que, bueno, aquí todas estas cosas conmutan, así que puedo pasar el X2 hacia acá, el E elevado a X2, y me queda E elevado a X1 por E elevado a X2, eso es E elevado a X1 más X2, ¿no es cierto? Estoy aplicando las propiedades de la exponencial real, ¿no? Y después tengo que multiplicar coseno de 1 más I seno de 1 por coseno de 2 más I seno de 2. Pero ya sabíamos qué cosas eran eso, ¿no es cierto? Bueno, lo voy a poner una vez más. Me queda coseno de I1. Voy a poner por coseno de I2. Después ya no lo voy a repetir. Coseno de I1, coseno de I2. Después, otra cosa que me da un real es menos I, es I seno de 1 por I seno de I2. I por I me queda I cuadrado, que es menos 1. Así que me queda menos seno de I1, seno de I2. Y después las cosas que tienen I. Más I seno de I1 coseno de I2 seno de I1 coseno de I2 más coseno de I1 por seno de I2. Pero ustedes ya saben qué cosas son esas, ¿no es cierto? Aquí esto es sencillamente coseno de I1 más I2. Y este de acá es seno de I1 más I2. O sea, es la suma de los argumentos. Así que, ¿cómo se ve esto? Ah, perdón. Ups. Estamos viendo ya que las propiedades se van a cumplir. Eso me queda como... Me queda... Diablos. ¿Por qué me quedo con ese color? Ahí. Entonces, E elevado a Z1 por E elevado a Z2 es igual a E elevado a X1 más X2 factor de coseno de I1 más I2 más I seno de I1 más I2. Ese, ¿cómo le ponemos? 7. Ahí tenemos otra propiedad. Ok. Entonces, eso quiere decir que, si ustedes se fijan, eso no es otra cosa más que E elevado a Z1 más Z2. Pues, ¿qué es Z1 más Z2? Es X1 más X2 más I1 más I2. Recuérdense que este es el argumento, es el argumento de Z1 más Z2 y el módulo, y el módulo de E elevado a Z1 más Z2, ¿qué cosa? Es E elevado a X1 más X2 más. Así que esa es la propiedad que tenemos ahí. ¿Eh? En realidad todo esto es 7. E elevado a Z1 por E elevado a Z2 es E elevado a Z1 más Z2. Igual que en el caso de los números reales.
Análogamente, si uno tuviese lo siguiente, análogamente, supongamos que tenemos E elevado a Z1 partido por Z2. Al final, dividir por Z2 es multiplicar por el recíproco de Z2, ¿no? Así que esta cosa de aquí es E elevado a Z1 menos Z2. Y, anotémoslo acá, entonces lo voy a dejar para que lo vean ustedes. E elevado a menos Z es lo mismo que 1 partido por E elevado a Z. Entonces, remarquemos esto que está acá. Dejémoslo marcado. Bueno, ya no, me quedo un azul, no importa. Entonces eso se lo voy a poner los problemas, pero son muy simples las demostraciones. Propuesto. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, L o Z, L o la N, que aparece en cualquier libro. Es lo mismo que E, L o N, Z. N es un natural, ¿no es cierto? N está en los naturales. Pero vale para otras cosas también, como vamos a ver ahora. Y acá, si fuera L o Z, y tuviéramos arriba un número racional, los números racionales son de la forma m partido por n. Y aquí vamos a ver, esto es interesante. Eso es lo mismo que e elevado a m partido por n. Aquí hay que prestar un poco de atención. Z, pero aquí tenemos que agregarle algo, más 2k pi i. 2k por pi. Aquí empieza a cambiar la cosa. Y k varía entre 0, 1. Vamos a ver por qué pasa eso de ahí. Ahora sí que lo voy a poner en rojo porque... Profe, ahí es E elevado a Z elevado a... ¿A No dónde? se entiende esa Aquí, fracción. E elevado a No, Z, abajo. acá E elevado a Z elevado a M partido por N. Eso es una M y eso es una N. Ah, ya, una M y una N. Una M Ya. y una N. Pongámoslo acá. Parece que lo dejé en rojo. Déjame poner acá, déjame encuadrarlo. Y le ponemos, y te destaco qué es lo que son esas cosas de ahí, para que se entienda, ¿no? Y no se confundan con mis letras, que es de médico. Ya. Aquí M, N están en los naturales. Ya, así que ese es un... Notémoslo. M dividido por N. ¿Ok? Ahí está. Ya, entonces aquí hay una pequeña diferencia. Fíjense, aquí aparece Z. Ah, y ahí aparece Z, pero acá aparece este término que está aquí, que es 2K pi i. Voy a borrar ahí. Y K también es un número natural, unión al cero. El cero también está incluido. Entonces, miremos por qué pasa esto. Miremos qué es lo que es E elevado a... Notemos que
Y insisto, esto ya implica una diferencia con los números reales. Notemos que ¿qué es E elevado a 2 pi más z? Por la definición ya sabemos que eso es, lo voy a poner en cualquier orden, porque estas cosas son conmutativas, es E elevado a z por E elevado a 2 pi, ¿no es cierto? Eso que está ahí. ¿Pero eso qué cosa es? Es E elevado a z. Y ahora miremos qué es E elevado a 2 pi. Aquí solamente aparece el argumento. ¿Cuál es el módulo de, fíjense, módulo de E elevado a 2 pi? ¿Qué es E elevado a 2 pi primero? Ya que tiene solamente parte imaginaria. A ver, espérense. Aquí voy a borrar. Es un número imaginario puro, ¿no es cierto? Así que eso es solamente coseno de 2 pi más i veces seno de 2 pi. Así que, ¿cuánto vale esta expresión de aquí? Coseno de 2 pi vale, seno de 2 pi vale 0. Y coseno de 2 pi vale 1. Así que esto es 1. De manera que E elevado a 2 pi es sencillamente 1. Así que esto me queda E elevado a z. ¿Se fijan? E elevado a 2 pi i más z es igual que E elevado a z. Ahí está el 1. Ok. ¿Qué podemos decir de eso? Que E elevado a z se dirá que bueno, y dice 2 pi, pero podría decir cualquier otra cosa. Lo mismo ocurre si con E elevado a z, si ustedes quieren, más 2k pi por i. Eso también va a ser E elevado a z. Para acá. Si vale 0, el mismo número nomás. 1, 2, etc. Entonces se dice que, se dirá que E elevado a z tiene periodo igual que las funciones periódicas, los reales, 2k pi por i. Solo que ahora no son números reales, sino que son números complejos. Veamos qué viene ahora. Bueno, si uno quisiera dibujar esta propiedad gráficamente, supongamos que, a ver, aquí tenemos, a ver, bueno, no ando medio tembloroso hoy día, aquí está xy. Y fíjense, tomo un punto z cualquiera aquí, aquí estoy en el plano xy, entonces supongan, acá en el lado izquierdo, en el i están las cosas imaginarias, en el abajo están las cosas reales. Entonces, sumarle 2k pi
Sumarle, por ejemplo, 2pi a z es subirlo. O sea, z más 2pi. Y hacia abajo es restarle, ¿no es cierto? Z menos 2pi, por ejemplo. Entonces ahí tengo una recta, tengo un conjunto de puntos sobre una recta, en el plano complejo. Los puntos están separados por 2pi. Entonces, fíjense, si me voy al plano, tomo la función f, elevado a z, y acá dibujo en el plano v ahora. Voy a tener un w. Chuta. Tengo la mano incómoda para dibujar acá. Voy a tener que cambiar con la tablet. No tengo cómo. Bueno, ahí salió un poquito más. Ya, entonces acá estoy en el U, en el VU. Entonces, fíjense, toma cualquier cosa, cualquiera de estos puntos que están acá, los toma F y los lleva al mismo punto, al mismo. No lo cambia en nada. Ese es el W. Siempre cambian al mismo punto. Eso es lo que quiere decir en términos de los planos, del plano XY y del plano V. Ok, entonces, otro problema. Demostrar que, probar que, también muy simple, si yo conjugo, como todos estos son números complejos, el conjugado de este es lo mismo que e elevado a z conjugado. Entonces, para probar esto, lo que uno tiene que hacer, la manera más simple es llevar el e elevado a z a la expresión polar, el z de partida. Entonces, usemos la forma polar de z. Aquí hay que usarla cuando convenga y cuando no convenga, no. Polar de z. ¿Cuál es la forma polar de z? Z, ese es z. Es el módulo. Z es rho. Coseno de phi, ¿no es cierto? Coseno de phi más i seno de phi. Entonces, eso es lo mismo que ya sabíamos que esto es, ¿qué cosa? Por definición, eso es e elevado a i phi. Así que eso es rho por e elevado a i phi. Ok. Entonces, esta es la forma polar del exponencial. Perdón. Esta es la forma exponencial para designar el complejo Z. Entonces, con esta expresión, por ejemplo, entonces, Z1 Z1 por Z2, fíjense cómo queda eso. Si Z1, sea Z1 igual ρ1, coseno de φ1 más i seno de φ2. Y Z2 igual ρ2, coseno de φ1 más i seno de φ2. Entonces, ¿cómo queda Z1 por Z2? Z1 por Z2 sencillamente va a ser ρ1 por ρ2, y arriba va a quedar, si uso las propiedades de la exponencial que ya conozco, es e elevado a i φ1 más φ2 nomás. Se nos aclara mucho el panorama. Entonces,
Ok. Bueno, este problema que está aquí está propuesto en realidad, no lo voy a resolver yo. Pero es simplísimo. Se lo voy a agregar en la tarea. Entonces, con estos resultados que tenemos acá, podemos ahora, fíjense, tengo la exponencial, hemos visto transformaciones y ¿qué pasa con las funciones trigonométricas en los complejos? O sea, tengo funciones trigonométricas en los reales. Quiero ver o queremos ver si podemos definirlas en los números complejos, en el campo de los complejos. Entonces, veamos. Funciones trigonométricas. Ya tenemos la exponencial. Veamos, por ejemplo, e elevado a menos ii es sencillamente 1 partido por e elevado a i. Son exactamente la misma cosa. Para demostrar eso es muy simple, ¿no es cierto? 1 partido por e elevado a ii es sencillamente 1 partido por coseno de phi, coseno de i más i seno de i, ¿no es cierto? Y si multiplico arriba y abajo por su conjugado, aquí me queda coseno de i menos i seno de i, y divido por lo mismo. ¿Eso qué cosa es? Arriba me queda coseno de i menos i seno de i, dividido por, abajo queda el cuadrado de esos, coseno de i más seno cuadrado de i, que es 1. Y esto que está acá lo puedo escribir como coseno de menos i más por la paridad de la función coseno y la imparidad de la función seno, seno de menos i. Y eso ya sabemos en términos de la exponencial es sencillamente e elevado menos ii. ¿Ya? Así que esa expresión que está ahí es correcta. Así que e elevado menos ii es 1 partido por e elevado a i. No hay ninguna diferencia entre una cosa y la otra. Entonces, si uno suma estas dos expresiones, es las siguientes. Entonces consideremos, lo voy a anotar acá. Entonces, tomemos e elevado a i, e elevado menos ii, que es igual a lo que les acabo de decir, coseno, coseno de i menos i seno de i, y tomemos e elevado a i, que es coseno de i, más i seno de i. Y ahora sumemos las dos expresiones. Sumando, bueno, sumar, nos queda e elevado a menos i, e elevado menos ii más e elevado a ii es igual a 2 veces coseno de i. Y eso implica ¿qué cosa? Que coseno de i, notable, este es un número real ahora, esta es una función real en la variable i, es e elevado a, la voy a ordenar así, e elevado a i más e elevado menos ii dividido por 2. O sea, pude escribir una función real como una combinación de dos funciones complejas. Ese es el coseno. Y si resto, a ver acá, restando arriba, obtengo
voy a ver, llamémosle A y B a esta. Entonces, restando ahora B menos A, restando B menos A, ¿qué cosa se obtiene? Entonces me queda E elevado a I, me queda 2 seno de I. Es igual a E elevado a I menos E elevado a menos II dividido por 2A, dividido por nada. Voy a pasar el 2 de inmediato abajo, va a quedar restando y dividiendo. Ahí tengo la otra. O sea, puedo despejar el seno de un ángulo y el coseno de un ángulo y usando esas variables complejas que están ahí. Entonces, a ver, ¿en qué número vamos? 8. A ver, esta le pongámosle 9. 10 y 11. O sea, ahora tengo esas expresiones. Ah, y aquí me faltó un i. Fíjense, cuando reste este con este, me va a quedar 2i, y aquí hay un i abajo. Ahí sí. Perdón, me había faltado eso. Pero bueno, uno aquí está seno de i, pero podría tratar de definir seno de z y coseno de z. Entonces, generalizando, voy a generalizar ahora. En lugar de poner esto, generalizando, aquí está solamente la parte compleja, ¿no es cierto? Aparece ahí. Entonces, generalizando las dos expresiones anteriores, se tiene. Ahora voy a poner un término complejo aquí y no uno real. Coseno de z, perdón, se tiene coseno de z igual e elevado a z más e elevado a menos z dividido por 2. Y acá seno de z es igual a e elevado a z menos e elevado a menos z dividido por 2i. Y aquí, perdón, me faltó el i. Así. Entonces, este sí que lo voy a marcar en rojo. Y les voy a dejar propuesta esto en qué sentido. Probar que esto tiene sentido, o sea, no, que se les ocurra ahí. Los voy a dejar como tarea. Probarlo. Lo pongamos aquí. Con los antecedentes que ya tienen pueden hacerlo. Van a tener tiempo para probarlo. Este es 11, 12. Como lo digo, esto se lo voy a mandar en una listita. Así que si uno tiene definido coseno z y seno de z,
probar si esto no necesariamente es una definición, habría que ver si es definición o en realidad lo puedo deducir de las cosas que están arriba en forma natural. Entonces, si uno tiene la definición de coseno, si tiene coseno z y seno z, ahora es posible definir, un montón de otras funciones trigonométricas, pero ahora en los complejos. Por ejemplo, y usando las mismas definiciones de los números reales. Tangente de z. ¿Qué sería tangente de z? Bueno, si ya tengo seno de z, dividámoslo por el coseno de z. Eso va a ser la tangente de z. ¿Qué es la cotangente de z? Insisto, estoy extendiendo las funciones reales al campo de los complejos. ¿Qué es la cotangente de z? Es coseno de z dividido por el seno de z. ¿Qué es la secante de z? Es 1 partido por el coseno de z. ¿Qué es la cosecante de z? Es 1 partido por el seno de z. Así que todas esas que están aquí me dan 13. Bueno, el pulso horizontal está perfecto, el otro no está tan perfecto. Este es el 13. Hasta aquí todo es coherente, tiene sentido. Un segundo. ¿Dónde voy? Porque no quiero perder. Ya, pero yo quisiéramos ahora, por ejemplo, tenemos el seno de z que está definido ahí, el coseno de z, y quisiéramos ver cómo se ve esto en el plano XY, ¿ok? Entonces, examinemos las expresiones en 12. Examinemos las expresiones en 12. Quiero escribir eso en términos de X y de Y y no de Z. O sea, Z igual X más Y. Entonces, veamos. Dice coseno de Z, ¿cierto? Entonces dice coseno de Z. ¿Es qué cosa? Me queda E, miremos acá arriba, y acá es X más Y. E elevado a Y, X más Y por Y. Más E elevado menos Y, X más Y por Y. Sí, porque conviene ser menos general y ver las cosas más aplicadas. Corremos acá. Qué pegado. Ahí. Ok. Así que eso es, bueno, esto es álgebra nomás. Así que acá me queda E elevado menos I. Fíjense, I por I me queda menos 1. Así que me queda E elevado menos I. Y queda más I por X en el primero. El segundo queda más. Acá queda menos I
por i, me queda menos y cuadrado menos 1, con el menos me queda más, así que me queda más e elevado a i menos i por x dividido por 2. Así que veamos qué cara tiene esto. Aquí voy a sacar factor común, ¿no es cierto? Aquí me queda e elevado a menos i. Voy a hacer todos los pasos una vez. Y acá me queda e elevado a x, ¿no es cierto? Y acá me queda más e elevado a i, e elevado a menos ix. Y todo esto dividido por 2. Y ya sé que, ¿qué cosa es e elevado a x? Es coseno de x más i seno de x. Así que eso es e elevado a menos i. Y aquí me queda coseno, nos queda coseno de x más i seno de x. Y acá queda más e elevado a i, coseno de menos x a más i seno de menos x. Y todo esto dividido por 2. Pero recuerden que esto es coseno de x y esto es menos seno de x. Así que si reordenamos otra vez, aquí nos queda e elevado a menos i coseno de x. Voy a juntar las cosas que tienen coseno de x, ¿ok? Para hacerlo. ¿Qué cosas tienen coseno de x? Esta, voy a marcarlo con rojo. Para sacar factor común. Aquí aparece coseno de x y acá aparece coseno de x. Así que, ¿cómo queda? Que queda e elevado a menos i más e elevado a i factor de coseno de x. ¿Y qué cosas tienen seno de x? Veamos acá. Aquí está seno de x, ahí está con un i, ¿no es cierto? Entonces, tengo que juntarlo con este que está acá, que es i menos i seno de x. Así que, más e elevado a i, entonces, el primero es e elevado a menos i, ¿no? E elevado a menos i, claro. E elevado a menos i menos e elevado a i, que está a la derecha. Me está quedando muy apretado esto. Y hay un i también, que está multiplicando. Así que me queda i e elevado a menos i, que es el primero, menos e elevado a i, y ahí va el seno de i. Y todo este señor dividido por 2. Y ahora tengo que fijarme en algunos detalles. Aquí voy a dividir por 2 a los dos lados. Me queda e elevado a... Voy a cambiar el orden nomás para que e elevado a menos i. Profe, en la parte del i, ¿dónde sale ese menos? Aquí, Entre los paréntesis de... acá, No, abajo, acá, abajo, abajo. aquí, ya, mira. Sí, El e elevado a menos i está multiplicando a seno de x, ¿no es cierto? sí. Ya, y después el e elevado a i está multiplicando a i seno de menos x, pero seno de menos x es menos seno de x. Ah, sí, sí, sí. Así que esto es menos e elevado a i seno de x. Ahí está. Y el factor i sale afuera. Sí. ¿Está bien? Allá lo vi. Gracias, profe. No te preocupes. Ya, entonces
Estamos así. Me queda aquí coseno de x. Y acá me queda más, fíjense, aquí un menos. Voy a sacar un signo menos acá. Lo voy a poner afuera. Menos i. Y acá voy a poner e elevado a i. Menos e elevado a menos i. Dividido por 2. Por el seno de i. Entonces, fíjense, ¿qué cosa es esta que está acá? Eso es el coseno hiperbólico de i. Y este, ¿cómo se llama? Seno hiperbólico de i. Por lo tanto, el coseno de z, si uno lo quiere en términos de x e y, coseno del número complejo, sabiendo que el número es x más y, es coseno hiperbólico de y por coseno de x menos y seno hiperbólico. Chuta. Seno hiperbólico de y por seno de y. ¿Estoy bien? Ah, seno de x, perdón. Pues ahí estoy con el x. Fantástico, ahora lo tengo en términos de las funciones reales que nosotros conocemos. O sea, si uno quisiera calcular esto, no le cuesta nada. Esta expresión es, bueno, para cálculo es mucho más amigable que la otra. ¿Qué número estamos aquí? Espérense. 12, 13, 14. Entonces, les queda probado esto a ustedes. Demostrar que, probar que, pero eso hace igual. Es la misma idea. Probar que seno de z es seno de x seno de z es igual a seno de x coseno hiperbólico de y más y coseno de x seno hiperbólico de y. Pero al principio es exactamente el mismo que antes. Ya, también lo agregamos a la tarea para que lo hagan. Van a tener hartos problemas. La idea es que lo entreguen todos la semana del día 13. Eso es muy simple. Ya, este es el 14. Catorce, 15. Ahí tiene otra formulita que es muy útil. Entonces, en particular, veamos algunas. ¿Qué cosas en particular ocurren inmediatamente? Seno de II. ¿Cómo obtengo el seno de I? Lo obtengo poniendo aquí el complejo puro nomás. Seno de II. Acá. ¿Ya? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que x vale 0. Si x vale 0, seno de 0 vale 0 y coseno de 0 vale 1. Y queda, se sobrevive solamente el i. Pero como este es 0, este desaparece. Así que seno de II es ¿qué cosa? Es sencillamente i seno hiperbólico de i. ¿Okay? Lo único que hice fue tomar. Aquí, ¿qué es lo que se toma? Se toma aquí z es igual a 0, ese es el x, más
y por i. ¿Ya? Y reemplaza en 15 acá. Seno de 0, 0, me queda coseno hiperbólico de i, pero 0 por cualquier cosa es 0. Y acá me queda más i, coseno de 0, ¿cuánto es? 1, y queda el seno hiperbólico de i. Por eso que está ahí. Después el coseno de ii. ¿Por qué anoto estos? Porque pueden ser útiles después. E igual, esto es lo mismo, esto queda coseno hiperbólico de i. Ya, con la misma sustitución que está ahí. Ya. Digamos que le pongo azul porque se vería la otra, no es tan básica. Pongámosle 16. Okay. Ahora miremos, sabíamos que la exponencial tiene periodo 2pi, ¿no es cierto? E elevado a z es lo mismo que e elevado a z 2pi más 2pi. ¿Qué pasa con el ángulo? ¿Qué pasa ahora con el seno y el coseno? Entonces, pongámosle aquí periodicidad. Examinemos la periodicidad de estas funciones. Por ejemplo, miremos cuánto es seno de z más 2pi. No le agregamos el 2pi, ¿eh? Igual que en los reales. Seno es periódica 2pi en el plano real. Vamos a ver, debiera coincidir con el resultado complejo, ¿cierto? Si uno lo restringe, debería ser lo mismo. Esa es la idea. Cada vez que yo restrinja las funciones definidas en lo complejo a los reales, tiene que darme los resultados ya conocidos en los reales. Esa es la idea. Entonces, ¿cuánto es eso? Eso es seno. Eso es seno de x más ii más 2pi, ¿no es cierto? Pero eso, ¿qué cosa es? Junto al real, ¿no es cierto? Me queda seno de x más 2pi, en la parte real, más i por i. Entonces, vamos a la definición de seno aquí arriba. Esta. ¿Ya? Así que ahora la parte real es x más 2pi. Así que me queda como, me queda seno de x más 2pi. El i no le he hecho nada, coseno hiperbólico de i. Más coseno de x más 2pi por seno hiperbólico de i. Pero yo sé que seno y coseno tienen periodo 2pi, así que eso es seno de x. Y acá abajo esto es coseno de x, ¿no? Así que eso es seno de x coseno hiperbólico de i más coseno de x seno hiperbólico de i. ¿Y eso qué cosa es? Es seno de z. De nuevo, yendo a 15. Así que el periodo de seno, luego, bueno, puedo poner ahí luego coseno, seno de z, es una función periódica de periodo 2pi. De periodo 2pi. Lo mismo sucede con coseno. O sea, coseno de z más 2pi es igual a coseno de z. Pero recapitulando, uno debería escribir así, ¿no es cierto? Recapitulando,
Si ese es el periodo, ¿qué es lo que sabemos? Seno de z más 2 capi es igual a, quedó feo, es igual a seno de z. Y aquí K está está en Z en realidad. ¿Eh? Acá arriba también, ¿eh? Aquí no necesariamente, déjenme subir, no sé si lo puse por acá, voy a tener que arreglarlo si no lo dije. Este K no solamente va a ser 1 o 2, este K en realidad está en Z, ¿no? Puede ser cualquier número entero. Ya, eso para aclarar solamente que eso es más general. Ok, así que ya sabemos que coseno y seno tienen periodo 2pi. Bueno, puede demostrarse que, entonces, una pequeña tarea, demostrar que usando estas mismas cosas, demostrar que, demostrar que seno de z más pi medios es igual a menos seno de z. Fíjense que son las mismas propiedades que tienen en los reales. Es menos seno de z, coseno de z más pi medios, coseno de z más pi medios. Lo único que tienen que usar son las fórmulas, ¿cierto? Coseno de z más pi medios es igual a menos seno de z, menos seno de z. ¿Qué más? Coseno de z más pi, menos seno de z más pi, seno de z más pi es menos seno de z, menos seno de z, coseno de z más pi, z más pi es igual a menos coseno z, seno de z más 3 pi medios es igual a menos coseno z, coseno de z más 3 pi medios es igual a seno de z. Fíjense, son todas las propiedades que tienen, las mismas propiedades que tienen los reales. ¿Okay? Entonces esas les van a quedar con parte de la tarea, entre otros resultados de acá. Y les voy a poner una lista de problemas que también van a ir agregados, pero se los voy a colocar de inmediato. Entonces, por ejemplo, probar que los vamos a dejar adelantados para que ya los vayan haciendo. Estas son con nota, ¿eh? Van a ser con nota todo esto. Estas van a ser parte de la prueba 1. Probar que les voy a indicar qué día hay que entregarla también. El 13 seguramente. Y probar que módulo de seno de z al cuadrado es igual a seno cuadrado de x más seno hiperbólico al cuadrado de y. 2y.
módulo de coseno de z al cuadrado es igual coseno cuadrado de x más seno hiperbólico más este debiese ser. Ya, aquí tengo una duda, pero espera un segundo. Aquí tengo una duda. Ya, lo voy a anotar igual, si no lo corregimos en la tarea, o lo corrijo el jueves. Más seno hiperbólico cuadrado de y. Ya, pero estoy en duda. No estoy muy seguro que sea ese. Lo voy a revisar. 3 sí. Seno cuadrado de z, esto es fantástico porque miren, seno cuadrado de z más coseno cuadrado de z es 1. Igual que los reales. W 4, perdón. 4. El seno de la suma. Eso es seno z1, igual que en los reales. Seno z1, coseno z2, más seno z2, coseno z1. 5, coseno z1 más z2, es igual a coseno z1, coseno z2, menos seno z1, seno z2. Así. Y en realidad si yo pongo más menos aquí debe ser más menos, y si pongo más menos aquí debe ser menos más. 6, ¿qué más? Seno de menos z es menos seno de z, que en el caso de los reales es que la función seno es impar. 6, 7. Seno de menos z. No sé. Y acá agreguemos coseno de z es coseno de menos z, impar. Solamente que esta definición de par e impar aquí no es exactamente, uno no puede hablar de paridad aquí, porque el plano complejo no hay reflexión, digamos, con respecto a un 7. Seno de 2z, bueno, eso sale de las de arriba, de la suma, es igual a 2 seno z coseno 2 seno z coseno z, y coseno de, pero estos son complejos, de 2z es igual a coseno cuadrado z menos seno cuadrado de z. Ok. Bueno, y ahora uno puede además definir las llamadas funciones hiperbólicas ahora. Y ahora vamos más rápido. Pero me quedan 3 minutos, así que no sé si voy a alcanzar. Entonces, uno se puede definir, por ejemplo, el seno hiperbólico de z, igual que en el caso de los reales. Esto ahora es e elevado a z
más e elevado a menos z dividido por 2, coseno hiperbólico de z. Estas son definiciones. E elevado a z, ahí hay un error. Este es con un signo menos. Más e elevado a menos z. Ya sabemos lo que es e elevado a z, e elevado a menos z, etc. Y aquí divido por 2. La tangente hiperbólica de z es seno hiperbólico de z dividido partido por coseno hiperbólico de z. La cotangente hiperbólica de z es el coseno hiperbólico de z dividido por el seno hiperbólico de z. La secante hiperbólica de z es 1 partido por el coseno hiperbólico de z. Bueno, hay harta información acá. Pero todas tienen equivalencia a los reales.